Bendecimos al Señor porque Él es tan bueno y tan misericordioso. Y oramos al Señor que cada cosa que hagamos levante el nombre de Cristo. Es cierto que tratamos de adorar y de cantarle con excelencia y de la mejor manera, pero el objetivo final no es la excelencia. El objetivo final es que nuestra alabanza y nuestra gratitud sea grata delante del Señor, así como decía el salmista, el pensamiento del corazón, eso que no se habla, sea grato delante de Él, sea digno de Él. Estamos contentos de poder estar con ustedes una vez más en este tiempo para compartir del Señor, para compartir de su palabra, de lo que Él tiene en nosotros. Y allí donde está, tome su Biblia, tome su cuaderno, porque la palabra de hoy tal vez no va a ser tan fácil de entender. Va a ser tal vez un poquito más difícil de entender, pero el Espíritu Santo, ese que nos revela todas las cosas, es el que nos va a hablar y nos va a enseñar. Lo que habíamos visto. ¿El parto? Sí. Ya. Quiero compartir con ustedes de manera resumida algo que el Señor nos habló en un tiempo de oración, y yo le pido que si lo que le compartimos usted no lo entiende, abre su espíritu y antes de decir cualquier cosa, le pida al Espíritu de Dios que le muestre lo que Él quiere hablarnos. El año pasado hablamos un poco de cómo los cielos contaban la gloria del Señor. Sí. Y de acuerdo a ese diseño nosotros les hablamos de las casas celestiales, ¿se acuerdan? Hablábamos de las casas y hablábamos de que Babilonia torció el mensaje de los cielos, porque cuando el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, no era una poesía, era una realidad. Cada constelación hablaba del Señor, y Babilonia lo que hizo fue torcer este diseño y crear el zodiaco, para que el zodiaco predijera de la vida de las personas y no de la obra de Cristo. Y esto es lo que el Señor nos habló en intercesión. El año pasado hubo un eclipse total de sol, y ese eclipse que nosotros lo pudimos ver acá tuvo su mayor apogeo, creo que se llama epicentro, ¿no? Donde alumbró y donde digamos hizo oscuridad completa. Y nosotros les decíamos de que en los lugares donde se ven estos fenómenos o estas cosas, estas situaciones, al pueblo de Dios les trae una gloria de Cristo. Pero a aquellos que no están alineados a ese resplandor de Cristo, vienen situaciones muy duras. Amén. Pero en medio de esas situaciones duras, el Señor guarda a su pueblo. Este eclipse total del año pasado se vio en Australia, Asia y África. Y usted sabe que partimos este año 2020 con una Australia en llamas. Fuego. Fuego sobre Australia. Y si nosotros nos vamos a Asia, fue de allí que vino el COVID. Entonces, ahora nosotros vamos a experimentar el 14 de diciembre un eclipse total de sol en nuestro país. Y nosotros estábamos en esta oración cuando el Señor nos dijo lo siguiente. El Señor nos habló de que ahora se producía un cambio de gobierno. Amén. Y para que usted lo pueda entender, el cambio de gobierno era como si las casas se hubiesen dejado a cuidado de un mayordomo. Y ese mayordomo tenía autoridad sobre todo sobre las cosas, sobre las personas que estaban allí,
pero que venía un recambio. No es que se creen nuevas fuerzas o nuevos poderes, sino que venía un recambio. Y ahora el recambio consistía en que el mayordomo se iba a tener que sujetar, porque el que venía era el señor de la casa. Y estos poderes espirituales era un recambio en la iglesia de Cristo, de poderes espirituales, y un recambio en el mundo de tinieblas. Entonces, vuelvo a explicar. Es como si el mayordomo de la casa, no es que se vaya el mayordomo, sino que se queda el mayordomo, pero viene el señor de la casa. Entonces, para poder enfrentar este tiempo de recambio espiritual, nosotros habíamos comenzado en una transición. Creo que esta transición en el despertar y en el velar y en el orar, el Señor nos comenzó a hablar desde mayo, ¿cierto? Desde marzo, mayo, principio de marzo, temporario. por ahí, marzo y mayo ya estábamos todos velando y orando, ¿verdad? Bueno, ¿por qué nos hizo el Señor entrar en eso? Porque era necesario velar para enfrentar lo que se estaba soltando. Nosotros no entendíamos. Y lo que se produjo, ¿quieres que hable de lo de julio? Sí. Lo que se produjo en julio fue uno de estos eclipses que nosotros no lo percibimos, no nos dimos cuenta, o algunos se darían cuenta, no lo sé. El 5 de julio y el 20 de julio. Y allí se soltaron poderes sobre cuerpos de personas a modos de enfermedades, específicamente enfermedades como catastróficas. Se abrió ese tiempo. Y yo se lo quiero mencionar y no sé si le mencione las entidades espirituales porque tal vez usted no lo entienda. Solamente, creo que esto lo vamos a hablar con los discipuladores, ¿no? Sí. Se soltaron estas manifestaciones de enfermedades que se abrieron en ese tiempo por un lenguaje celestial de constelaciones que el Señor nos habló. Por eso fue que algunas personas vivieron algunas situaciones catastróficas, pero no solo dentro de la iglesia, porque ustedes tienen que saber que cuando los cielos hablan a todo el mundo. Amén. Amén. No solo a la iglesia. Entonces muchos decían que pues, pasó esto, una tragedia en este, una tragedia en este otro, una enfermedad en esto, pero tenía que ver porque los cielos empezaron a hablar de la obra del Redentor. Volviendo a lo que el Señor nos habló, el Señor nos habló que en diciembre se producía este nuevo cambio, un recambio. Sí. Acuérdese que en julio se soltaron ciertas manifestaciones sobre el cuerpo. Amén. Pero ahora en diciembre viene un recambio de autoridad, o sea, viene una autoridad mayor. Entonces el Señor nos dijo de que se iban a producir ciertas muertes en ese tiempo, ¿no? Sí. Pero nosotros pensábamos que era específicamente por el COVID, pero no era eso, sino que eran esas enfermedades catastróficas que se soltaron de julio y que todavía está esa ventana abierta. Ahora, en diciembre el Señor nos habló de que el 14 de diciembre se levantaba una nueva generación. Usted dice, ese día van a nacer gente. No, tiene que ver con un recambio espiritual, que no precisamente el día 14 se levanta, sino que se levanta ese tiempo, esa ventana. Y ese 14 de diciembre nos llevó a Zacarías, capítulo 4. Y el Señor nos dijo que para confrontar esos poderes que se levantan, el Señor también levanta a su iglesia en una unción. ¿Cuál es esa unción? Tal como lo va a hablar el pastor Fernando de Zacarías, es una unción donde esa menorá ya no es suficiente el velar y el orar, pero sí es la antesala. Ahora se tiene que encender la menorá. Y esa menorá tenía un suministro desde abajo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del velar y del orar hablábamos de que las vírgenes tenían que tener aceite? Bueno, ahora está el aceite, que ya lo tuvimos que suplir, ¿no es cierto?, en estos meses
de las vírgenes sensatas, que es la iglesia. O sea que hay parte de la iglesia que no tiene ese suministro de aceite, es virgen igual. Pero ahí es donde no está ese suministro de espíritu, no se entiende la visitación del esposo. Entonces, ahora ese aceite se tenía que juntar al suministro del cielo. Amén. Entonces, el cielo dando su aliento, tal como lo cantábamos en la adoración, y el aceite de abajo produciendo que la menorá que está en el lugar santo se encienda. 14 de diciembre. 14 de diciembre es un eclipse solar total. Parte en la Patagonia Argentina. Amén. Es decir, en el desierto. Sí. Pero acá va a partir desde la isla Mocha hasta Temuco tocando Concepción. Y eso es juicio, y para la iglesia es un tiempo de gloria. Para la iglesia que tiene esa menorá. Sí. Mira, y nosotros, a muchos en esa intercesión el Espíritu les dijo que teníamos que buscar ese fuego del Espíritu Santo. La mayor parte donde se va a ver, creo que 1 minuto o algo así, es en Temuco. Sí. 1 minuto de oscuridad. Mira lo que pasa en Temuco. Las casas las queman con fuego. Quemaron a un camión con una persona dentro. Quemar personas. Fuego. Pero ahora, en este recambio, viene una manifestación de Dios, y es una constelación, en una constelación que no quiero nombrar para que usted no se pierda, pero lo que los cielos están hablando en este tiempo, Amén. en este eclipse solar total, es del altar, es también de algo que se llama Draco, que tiene que ver con la operación del son dragón. Los poderes de las tinieblas que se están moviendo. Y también de lira, que es el arpa de Dios, el arpa de la intercesión adoradora. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando para este tiempo? ¿Qué es lo concreto? La forma de enfrentar el tiempo que viene Amén. es adoración intercesora, altar de adoración, Amén. para poder pisar la cabeza de la serpiente. Junto con eso, en ese tiempo, entre 12, me parece, al 15 de diciembre, es donde está incluido el 14 de diciembre, que justamente ese día es el día del eclipse solar total, hay una lluvia de estrellas. Sí, del 13 al 17. Del 13 al 17 es una lluvia de estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Es una lluvia de poderes espirituales. Entonces, iglesia preciosa, tenemos que entender lo que el Señor quiere decir a través de esto. El Señor nos habló y nos dijo que teníamos que tener toda la preparación que usted ha tenido hasta ahora. Toda la preparación. Lo que hemos hablado de la restauración del tabernáculo, lo que hemos hablado de las ofrendas, lo que hemos hablado de la sangre, lo que hemos hablado del campo profético, de la forma de la iglesia, todo. Y ahora, por eso yo le pedí que usted tome mucha atención, y seguramente esta palabra usted la va a tener que escuchar varias veces. Sí, a los discipuladores les vamos a hablar de esto, que es algo que más bien es para que lo puedan entender y magnifiquen el nombre de Cristo, pero queremos hoy día compartir esta palabra. Esta es la palabra que el Señor nos dio para este tiempo. ¿Te acuerdas que para el tiempo, en los meses anteriores nos dijo velad y orad? ¿Verdad? Ahora el Señor nos dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esa palabra tiene usted que tenerla muy, muy clarita de aquí en adelante. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pastor Amén. Fernando. La palabra, hermanos, buenas tardes a todos y bendición del Señor en este día. La palabra que el Señor nos dio para ese día 14 es la siguiente, está en Deuteronomio, no lo busque, solamente escúchelo. Deuteronomio 33, 24, y dice acerca de uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? Una tribu. Verso 24 dice, a Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos.
Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye, e Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hermanos, en ese tiempo esta palabra se va a cumplir, va a tener un cumplimiento en cada casa. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Pedimos que tu gracia nos ayude, nos asista, Señor. Declaramos tu amor sobre este tiempo y oramos en el nombre de Jesucristo para que tú puedas ordenar, Señor, las cosas que son importantes, que tu casa pueda entender en este tiempo y pueda abrir primeramente su espíritu. Y en el nombre de Jesús abrimos nuestro espíritu a lo que tú quieres poner como una semilla dentro de nosotros. Y venga, Señor, en este tiempo tan especial a abrir, Señor, los estadios y las etapas para que tu pueblo pueda avanzar y llegar al objetivo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. En este tiempo nosotros nos hemos venido haciendo muchas preguntas, hermanos. Y yo creo que el Espíritu de Dios, eso es una de las cosas que tiene, que el Espíritu de Dios no te deja quieto, aunque Él manifiesta su reposo, pero esa inquietud del Espíritu de las cosas que están viniendo y de las cosas que se están manifestando, es para que la casa y la iglesia tenga una manifestación mayor y podamos llegar al objetivo de Dios, al que Él trazó para con nosotros, en Cristo Jesús, ¿cierto? Y una de las cosas, hermanos, que nos llamaba la atención en el bautismo que tuvimos hace unas 2 semanas ya, más o menos 2 o 3 semanas, es que la mayor parte de la gente que se bautizó tenía un común denominador, y era que estaba teniendo un tiempo muy especial en relación a sus maternidades. Había algo que Dios estaba sellando y estaba trazando en este tiempo. Y eso nos ha hablado muy fuerte en relación a todo lo que pastora Anita explicó, porque estamos llegando, hermanos, a un clímax de una transición. ¿Verdad? Y el clímax de esa transición tiene que ver con que el Señor va estableciendo sobre nosotros tiempos. Aquí no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de eso, estamos hablando del propósito eterno que el Señor tiene para con sus casas. Amén. ¿Se acuerda que aquellos que escucharon la píldora, se llama, el día viernes? Cápsula, yo les digo píldora. Bueno, la cápsula, y es que justamente una de las cosas que se están trazando son tiempos espirituales, y nosotros tenemos que estar muy atentos a esos tiempos que el Señor empieza a poner dentro de su casa para entender el propósito eterno y en qué parte de la transición vamos, o en qué parte de la transición el Señor está tocando su casa, ¿ya? Porque eso nos va a dar una proyección mayor de para qué el Señor está moviendo ciertas cosas, porque el Señor es sabio. Amén. Pero el Señor no solamente quiere guardar su sabiduría para Él, Él quiere compartir su sabiduría con todos nosotros. Amén. Y que nosotros alumbremos en tiempo de oscuridad, porque eso es lo que viene una manifestación muy fuerte de la oscuridad, pero la manifestación más gloriosa del día del Señor también. Entonces vemos al Señor glorificado en esta profecía que se traza acá. Y es tan hermoso el Señor porque nosotros visualizamos al Señor moviéndose en 2 esferas. Siempre la conformación de los procesos de Dios va a transicionar en 2 ámbitos. Siempre dijimos que para que una casa avance necesita un padre y una madre. Por lo tanto, la función de la mamá es la función profética y la función del papá es la función apostólica. Siempre esas 2 funciones están constantemente dinamizadas. Pero eso es en el propósito eterno de Dios, porque en la tierra las cosas cambian. Tenemos papás complicados, mamás complicadas, matrimonios complicados a veces,
hijos complicados, ¿me entiendes? Pero cuando nos adentramos en el propósito eterno, empezamos a visualizar la obra y la proyección del Señor en todas las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá con este texto que vamos a leer ahora y que les invito a leer? Que está en el libro de Zacarías, capítulo 4, y es un proceso en el cual el Señor está queriendo restaurar algo que se había hecho pedazo, que se había dañado, ¿cierto? Israel cae cautivo, ¿cierto? A los pies de Babilonia, ¿cierto? Que ellos son conquistados. Y en este proceso es muy complejo para Israel porque se destruye el templo, usted conoce la historia. Y viene un proceso en que el Señor quiere ya despertar la edificación, quiere despertar la restauración de las cosas. Ya había sido un tiempo preciso en el cual la ira del Señor se había demostrado, pero ahora viene el proceso de restauración, ¿cierto? Y aquí vemos a un Zacarías expuesto prácticamente a la misma transición, de una transición profética a una transición apostólica. Y esta transición no significa que cuando pasa hacia un lado, el lado profético queda cojo, no. Lo que el Señor nos está llamando en este tiempo es a salir de los aprietos, a salir de las áreas que no han sido zanjadas a nivel de nuestras maternidades. Y eso es en todo ámbito, hermano. Parta de una base, de una casa que ha sido conformada y usted no tuvo paternidad, fue apegado a la mamá, eso va a tener ventajas y desventajas. Entonces, el Señor está tratando todas esas áreas relacionadas con maternidad y que están llegando a un tiempo crítico. Y es por eso que se ha manifestado tanta enfermedad que están relacionadas con la casa. Y son enfermedades del tipo catastrófica. ¿Esa es la palabra? ¿Por qué? Porque estamos entrando a un clímax de traspaso, en donde pudiéramos decir lo que el Señor está trayendo no quiero decir esa palabra porque suena muy fuerte, pero el proceder de Dios o el juicio, el Señor está procediendo para que la gente entre. Porque el Señor principalmente nos ama por sobre todas las cosas. Va a primar en medio del juicio la misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos accedan, que todos transicionen. Cuando Él los saca de Egipto, Él sacó a todo el pueblo de la mano de Faraón. Por lo tanto, en medio de las transiciones, el Señor, el más involucrado en que las casas lleguen a su conformación, es el Señor. Entonces vemos acá un Zacarías, que es muy interesante este pasaje, porque estamos en una transición en que ellos caen cautivos, ¿cierto? Y está el templo en ruina y viene un proceso de edificar. Y para que se produzca un tiempo de edificación, tiene que ser sanada la tierra. Tú no puedes edificar sobre ruinas. Y esto es lo que pasa con él. Capítulo 4, vamos a leerlo todos juntos. Capítulo 4, verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Lo primero que quiero que consigne acá, hermanos, es que cuando la palabra dice aquí, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, la palabra que ocupa es ejad. Por lo tanto, estos 2 olivos son uno. Son una ejad. No son 2 procesos. Es uno que conlleva 2 estaciones. Amén. Entonces, el otro a su izquierda. Verso 4. Proseguí y hablé, diciendo, y entienda esto, hermano, esto es un hablar de Dios, es un hablar espiritual. No es que el ángel está dando un consejito. Está hablando espiritualmente sobre lo que está pasando en esta situación, en esta visión. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra que usa siempre cuando habla del ángel es dabar.
Por lo tanto, lo está dinamizando al profeta, lo está, por decirlo, proyectando en la visión del Señor para que él pueda introducirse. Por eso él está durmiendo y él ve que él despierta. Porque cuando nos adentramos en los procesos espirituales de Dios y entramos de un atrio hacia un lugar santo, el espíritu se vivifica, ¿cierto? Y a eso se le llama el despertar. Pero luego de eso viene toda una suerte de entrenamiento para llevarte al objetivo de Dios. Amén. Y dice, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, lo que estás viendo, Zacarías. Esto que tú estás viendo, este candelabro con dos brazos, que son una unidad, es una palabra que es para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernante de la época. Y dice, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nos vamos a centrar aquí, pero vamos a seguir leyendo al tiro. Y hace una pregunta. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Amén. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Y ahí viene el encargo. El encargo hacia Zorobabel, ese gobernante. No es un encargo sacerdotal, es un encargo gubernamental. El establecer cimientos sobre una casa es un encargo gubernamental de Dios. Y en esa tarea se suma el sacerdocio que estaba a cargo de Josué en el capítulo anterior y la profecía que estaba en los labios de Zacarías. Pero tenemos la misma transición, Zacarías con el candelabro, para luego transicionar a un proceso de gobierno que estaba a cargo de Zorobabel, donde él iba a echar los cimientos. Y aquí aparece el papá y aparece la mamá. ¿Se entiende? Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Entienda esto. Cuando estamos hablando de una manifestación apostólica, la manifestación apostólica lo que hace sobre la casa es acabar la obra. ¿Qué obra? La obra que el plano dice acerca de Jesucristo, que Él consumó todas las cosas y que su obra, cierto, se consumó en el día séptimo y que la obra es victoriosa y es buena. Entonces el apóstol ve el plano de la gloria de Dios, pero ahora le toca manifestarla en la tierra y tiene que establecerla. Entonces, eso es lo que está pasando. El proceder apostólico lo que va a hacer es establecer la obra. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Esta conversación, hermano, ya está a un nivel de señorío. Zacarías establece y visualiza al Señor de la casa. No está en una posición de hacer lo que quiera, está bajo señorío. Verso 14 termina diciendo, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces estos 2 ungidos nosotros sabemos que es Cristo, porque son una ejad, y se cumple en Cristo en el monte de la transfiguración, es Moisés y es Elías.
Estos dos ungidos, hermanos, es muy interesante entender sus llamamientos. El día viernes, en la cápsula, lo trazamos un poco. Moisés comienza su llamamiento teniendo en su corazón un deseo que al llevarlo a cabo metió las patas. Mata a un egipcio, usted sabe la historia. Tiene que huir a la tierra de su juicio. Y estuvo 40 años. Y los que vieron la cápsula, si no puede revisarla. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que el Señor ocupa ese proceso de él en su vida para devastarlo. Esa es la palabra. Él llegó a Madián 40 años para ser devastado. Al punto de que en ese lugar, él prácticamente quedó mudo. Y yo estuve preguntando, porque entiendo que el desierto y toda la situación ambiental genera que las cuerdas se compliquen y que la saliva y todo lo que usted sabe. Pero lo que llama la atención es que espiritualmente él quedó tartamudo. Sabiendo de la sabiduría de Egipto, siendo un sabio, siendo una persona connotada, un principado en Egipto, termina siendo un mendigo en el desierto. ¿Y es por qué? Porque es la única manera que nosotros le sirvamos a Dios. De esa manera. El Señor no vino a lo connotado. El Señor tiene que establecer, tiene que vaciar el vaso y lo lleva. Y aquí viene lo lindo que quiero decirle, hermano, pero él tuvo una experiencia con el fuego. Y en este tiempo, hermanos, va a ser de suma importancia que la iglesia tenga una experiencia con el fuego. Amén. Porque el fuego va a ser neurálgico en los procesos que vienen. Y en el caso de Elías era el maestro del fuego, po, hermano. Maestro del fuego. Él administraba el fuego. Y esto es, nosotros lo hemos dicho, el fuego no es ni más ni menos en lo natural que procesos aflictivos a fondo. Eso fue. Por eso que Elías, los 3 procedimientos de su vida, primero con la viuda de Sarepta, ¿cierto? Antes que eso, en el arroyo de Kerit, y finalmente, al presentarse con el rey, eran procesos durísimos que él tuvo que vivir, durísimos, para ser usado por Dios. El Señor tiene que tratar la vida de esas personas con fuego. ¿Para qué? Para depositar su fuego. Amén. Y el Señor quiere en este tiempo, hermanos, la iglesia va a ser sujeta a padecimiento y a aflicción por causa del llamamiento. Eso es lo que está pasando. Está siendo sujeta a padecimiento y a aflicción, a fuego, por causa del llamamiento. Amén. Dentro de esto, entonces, tenemos a un Zacarías en el 4 versículo 3, en esta situación. Y hay 3 cosas cuando el Espíritu de Dios habla, ¿cierto? Él le dice de una manera muy específica: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. 2 cosas importantes. No con ejército. Y esto habla del quehacer, porque hoy día nos preguntamos, Señor, después de todo esto que está pasando, ya estamos cercanos a que se abra la puerta, a que empezamos a tener cultos reducidos. Pero entendíamos del Señor que nosotros no volvíamos a lo mismo. Vienen cambios. Hay cosas que el Señor nos ha estado, y a usted en su casa, seguramente que también le está mostrando si somos casa del Señor. Entonces viene un proceso de cambios gubernamentales en términos del quehacer de Dios, de entender el quehacer de Dios. Y no podemos entrar a este tiempo pensando que podemos edificar la iglesia de cualquier manera. Amén. La iglesia no se edifica solamente con un corazoncito. Amén. ¿Cierto? Un corazón que quiera, no, mira, es que yo creo que tenemos que hacer esto, creo que tenemos que hacer esto otro, creo que tenemos que hacer por aquí, creo que tenemos que hacer por allá. Porque en este tiempo la iglesia tiene que salir del núcleo de Babilonia. Y la iglesia se ha ido mezclando, hermanos. Se ha ido mezclando. O sea, hoy día los grandes consorcios, y perdónenme, no voy a adentrarme en esto, pero los grandes consorcios evangélicos te enseñan que hay que tener un tremendo templo, que hay que tener una tremenda disposición, que hay que tener un sistema de esto, un sistema de esto otro, un sistema de audio de primera y un montón de cuestiones que al Señor nunca le interesaron. Nunca, hermanos, nunca. Y que hoy día están desviando la atención del llamamiento del Señor. La obra del Señor, hermanos, es tan potente que el Señor no se vale de nada material para llevar adelante su obra. Y tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas. ¿Hasta dónde alcanza nuestro mensaje? ¿Hasta dónde tiene que alcanzar el mensaje?
El Señor nos ha dicho que tenemos nuestro mensaje tiene que llegar a todo Chile. El Señor nos dijo que teníamos que hacer lo que estamos haciendo. Y tenemos que entrar en un proceso de examinar cosas. Porque el que no examina se duerme, hermanos. Se duerme. Por eso que el Espíritu de Dios viene y empieza a inquietar, a inquietar, a inquietar. Y en la iglesia del Señor, hermanos, el que no construye desparrama. Y podemos tener una cosmovisión natural que el Señor tiene que destruir para que nos muestre la iglesia, para que nos muestre la gloria de una iglesia que es incorruptible. Entonces, tenemos que hacernos muchas preguntas en este tiempo. A los que hemos sido llamados en este llamamiento eterno, tenemos que preguntarnos. El Espíritu seguro que está inyectando cosas nuevas, está poniendo situaciones que debemos revisar. Lo primero que le dice es no con ejército. Y este ejército, hermano, es una palabra muy, muy interesante, porque viene de una raíz que es Jail. Jail. Y que está relacionado con tres cosas, hermano. Este ejército. Primero con la mano humana. Una mano humana. La mano del hombre metida en la iglesia. La iglesia no se edifica con mano humana. Amén. No es que yo creo que... No es que sabe que tenemos que hacer una estrategia para que el discipulado vaya adelante. Hermano, no sirve. Eso no sirve. Eso es una equivocación. Si la dirección la vamos a encontrar con las rodillas bien peladas. Porque el que edifica la iglesia es el Señor. Amén. Y el Señor en este tiempo va a mostrar claramente a quién el Señor ha ido, no es la palabra posicionar, ha ido llamando a ciertas tareas. Porque todo el quehacer en la obra del Señor es un quehacer ordenado. Pero este ejército está hablando de la acción humana, uno. Pero también está hablando de los medios. Y aquí hablo de los medios porque nosotros tenemos esta situación. Cuando queremos encontrar una palabra en Google, o en YouTube, nos metemos para ver algo, qué sé yo, y vemos, como le decía recién, grandes consorcios, ¿cierto? Tremenda iglesia. Entonces inmediatamente tu visión es alterada por lo que estás viendo. Y al ser alterada, empieza a confundirse de lo que Dios te está poniendo. No es cuando el Señor decía, las aves tienen nido, ¿cierto? Las zorras tienen cuevas. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Está hablando de una realidad que el Señor vivía. Era una realidad de poder para decir que Él no dependía de esos sistemas. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo ha ido avanzando el Evangelio ha ido avanzando, pero hoy día la iglesia tiene un perfil de haber extraviado el rumbo, de haber mirado lo que no debía mirar. Y Babilonia se ha ido metiendo lentamente. Y las cosas empiezan a deteriorarse, empiezan a apagarse. ¿Por qué? Porque está una mano babilónica, una mano de una mentalidad babilónica para construir. Y que todo tiene que ser bello y todo tiene que ser perfecto. Y que tiene que ser de esta manera. Si no es grandioso, no es de Dios. Y yo no veo al Señor haciendo una obra grandiosa. Yo veo al Señor haciendo una obra sencilla. Y dentro de la sencillez, la grandeza. Y en estos recursos, hermano, estos medios que estamos hablando, entramos a otro punto que es los recursos. O sea, estamos hablando no con ejército, con otros recursos. ¿Qué tipo de recursos? Riqueza. ¡Wow! ¿Y la riqueza está en la iglesia? Sí, está. ¿Y la riqueza espiritual también está en la iglesia? También. Podemos construir con dones espirituales. Es un tipo de riqueza. Pero la palabra es una riqueza, también es una riqueza. Toda opción particular en el plan de Dios es un tipo de riqueza. Los milagros son un tipo de riqueza, las sanidades son un tipo de riqueza, pero no obedecen particularmente al mover de Dios. El mover de Dios es según el Espíritu toca, ¿cierto? Y el Espíritu guía a la iglesia a donde debe llegar. Entonces, tenemos la riqueza y aquí entramos en un asunto. Por ejemplo, ¿se acuerda del joven rico? El joven rico, ¿qué pasó con él? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la meta? Entonces el Señor le dice, bueno, cumple con los mandamientos, pero desde mi juventud. Y ojo, que la iglesia en este tiempo está pasando un proceso de juventud.
Desde mi juventud los cumplo. Ok, entonces el Señor hila más fino y le dice, vende todo lo que tienes. ¿Y qué pasó con el joven rico? La riqueza tomaba y se posicionaba en el lugar de Dios. Y el Señor va a tocar en este tiempo cuáles son nuestras riquezas, sobre qué nos apoyamos. Y esto a todo nivel, puede ser una riqueza espiritual, puede ser riqueza material. Va a tocar la riqueza del Señor en este tiempo, porque en este tiempo no es con riqueza. Amén. Otro, la virtud. ¿Se acuerda la mujer esa que tocó el manto? ¿Y para qué? Para ser sanada, otra vez, ¿cierto? Toca, ¿cierto? Es sanada. ¿Quién me tocó? Que de mí salió virtud. La virtud por sí sola no tiene una proyección de eternidad. En el propósito eterno, todas esas cosas se sujetan a la voz del Espíritu de Dios. Y así, la fortaleza, el valor, las cosas personales. No, soy inteligente o qué sé yo, tengo estudios. Me posiciono para esto. ¿Sabes que yo soy contador auditor? Yo puedo llevar las finanzas de la iglesia. Upa, cuidado, hermano. Porque de repente nosotros nos ponemos a visualizar que las cosas tienen que hacerse de esta manera. Y si uno empieza a darse cuenta de cómo se movía la manifestación apostólica, era totalmente distinta, hermano. Ellos no eran, digamos, contadores, ni ¿cómo se llama? Esta otra palabra se me acaba de olvidar. Ni gente, auditores, no eran eso, pero tenían el Espíritu. Y tenían la palabra viva dentro de ellos. Y eso hacía que las cosas funcionaran bien. Por eso, no es con fuerza, no es con ejército. Hay que empezar a darse cuenta a qué miembros del ejército tenemos metidos dentro y sacarlos, porque no nos van a servir para este tiempo. Amén. Y una tercera cosa que la encuentro demasiado interesante, porque esta palabra ejército deriva de otra palabra más, que es Gil. Gil. Y ahora entiendo por qué algunas personas le dicen, soy Gil. Porque Gil tiene que ver con torcer. Torcer las cosas. Torcerlas para beneficio personal. ¿Sí? Estas cosas, entonces, el ejército tiene que ver con todo esto. Pero tenemos otra situación más. Ni con fuerza. Y entender una fuerza, hermanos, es entender el espíritu que opera en una persona. Porque la fuerza está relacionada con la energía o con el poder que opera en alguien. Y aquí entramos en algo, porque eso habla de ser firme, vigoroso, ¿cierto? Y tenemos el caso de Pablo, por ejemplo. ¿Se acuerda que Pablo era... ¿Qué características tenía Pablo, digamos, intelectualmente? Educado a los pies de Gamaliel. Fariseo. Del archivo de Benjamín. Espectacular, un tipo espectacular. ¿Y qué pasa con él? Él dice que él estima todas las cosas como basura a la luz del conocimiento del Señor. Este es un tiempo, hermano, de renunciar a todo lo que somos y entendemos y creemos que somos, para que el Espíritu de Dios venga y se establezca sobre nosotros. Amén. Ahora, nosotros vemos en estas palabras, ¿cierto? Termina diciéndole, el ángel le dice, sino con mi espíritu. Y es por eso, hermano, que en este tiempo la función del Espíritu Santo va a ser fundamental, y la manifestación del viento de Dios y del fuego de Dios en nuestras vidas va a ser, pero de suma importancia, para poder atravesar estos tiempos, no solamente para nosotros, sino para aquellos que deben ser salvos. Amén. Para aquellos que el Señor va a poner delante de nosotros, para que nosotros estemos en una posición de libertador, porque nosotros somos los pies del Señor aquí en la tierra. Amén. Y como decía la profecía que leímos en Deuteronomio, los pies son los que están llenos de aceite. Por lo tanto, en este tiempo, los pies de la iglesia tienen que posicionarse en la unción del Señor. Y la unción del Señor a través del aceite no es si no es con aflicción. El mejor aceite se saca de la aflicción. Así es. Y es importante que como casa del Señor lo entendamos para poder ir adelante. Y vamos a ir a un ejemplo de esto. Un ejemplo de una persona, ¿cierto?, que se vio en este trance, ¿cierto? Porque toda la gente de gobierno pelean con esto. Por supuesto. Un país, ¿cierto?, se establece como tal, inmediatamente forja un equipo,
¿cierto? Usted conoce las áreas gubernamentales que tienen que ver con legislativo, ejecutivo, judicial, pero también de eso empiezan a hacer todo un teje-maneje con respecto a la protección de la nación, y ahí tenemos que empiezan a forjar las Fuerzas Armadas de orden, ¿cierto? La Fuerza Aérea y finalmente por mar, ¿cierto? 3 áreas de protección. Entonces una persona de gobierno tiene que pelear con estas cosas, y esto le pasó a Asa, un rey de Israel. Queremos examinar algo, hermanos, en relación a esto, a la transición, al proceso que tuvo que vivir Asa como rey, porque ahí empezamos a entender algo, que lo que se viene a levantar el 14 de diciembre es que el Señor gubernamentalmente va a empezar a producir cambios. Antes nosotros sacerdotalmente nos movíamos, y eso va a seguir pasando, pero en este tiempo se va a acentuar la mano gubernamental. Ese es el cambio que viene. Busque por favor Segunda de Crónicas 14:8 y vamos a examinar la vida de este muchacho, Asa. Vamos a leer lo que pasó acá. 14:8 dice: vamos a partir al revés. Primera de Reyes 15:11. Vamos a leer desde el verso 9, 15:9. Dice: en el año 24 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Ana, hija de Abichalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, como David su padre. Hizo barrer el país de homosexuales rituales y quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres. También depuso a su madre Ana de ser reina madre, pues de Asera ella había hecho una imagen repulsiva. Asa pues taló la imagen repulsiva y la quemó junto al arroyo de Cedrón. Aunque los lugares altos no fueron quitados, sin embargo el corazón de Asa fue íntegro para con Yahvé todos sus días, y llevó a la casa de Yahvé lo que su padre había consagrado y lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. Fíjese, aquí hay una transición desde su madre Maca, ¿cierto? El nombre ahí es Maca, la traducción ahí está media... Maca, a la manifestación de la paternidad. Fíjese lo que está pasando con Asa. Pero mire lo interesante, mire cómo parte todo esto. Verso 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Parte reinando sobre Judá. ¿Dónde está Judá? ¿Dónde está Judá dentro del tabernáculo de Dios? ¿En el norte, en el sur, en el este o en el oeste? En el este, muy bien, en el este. Judá está en el este. ¿Por qué? ¿Por qué Judá tiene que estar en el este? Porque es donde el sol nace. Cuando el sol de justicia nace, la gloria del Señor se manifiesta y empieza hasta ponerse el sol, que es en el oeste. Y escuche esto, porque es muy interesante esto a nivel de posicionamiento. Tenemos a Judá en el lado este y tenemos al otro lado, vamos a describirlo, en el lado oeste teníamos a Judá, a Isaacar y a Zabulón, 3 tribus, pero en el oeste tenemos a 3 tribus más, Manasés, Benjamín, Manasés, Benjamín y Efraín. Son los 3, son los hijos de José los que están en el oeste. Entonces mire lo interesante, porque ¿por qué tenía que estar Benjamín en el oeste? Porque el gobierno es cuando la persona entra en su proceso de madurez y llega a gobernar, como un lobo de gobierno, no como lo estudiamos hace un tiempo atrás, no como un lobo nocturno. ¿Se entiende? Entonces mira lo que pasa acá. Parte reinando sobre Judá. El reinado y el gobierno parte desde la alabanza. Principalmente desde la alabanza. Una persona que no sabe alabar, que no está internado dentro de sí la alabanza, es imposible que llegue a procesos gubernamentales. Claro. Porque tiene que ver con el llamamiento del Señor. Verso 10, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su mamá. Mire por qué la menciona. ¿Por qué menciona a Maca? Hija de Abisalom. Cada vez que la Escritura pone ciertas cosas, hermano, es porque está diciendo algo. Y aquí tenemos a una
Maca, hija de Abisalom. Verso 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Este Asa, hermanos, hizo las cosas con respecto a cómo Dios ve las cosas. Eso es Ayim. Porque es distinto decir, hizo lo recto ante los ojos de Dios, a decir, Asa Ayim. Asa se internó en Dios para ver las cosas y hacer las cosas como Él las ve. Es distinto. Y mira lo que pasa acá. Verso 12. Verso 12. Porque quitó del país a los sodomitas. Proceso gubernamental. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Y nosotros pensamos ídolos, y en el caso de Asa, es Astarté. Pero nosotros pensamos que son solo palitos tallados, hermano. Aquí nos vamos a dar cuenta que un ídolo trastoca el carácter generacional. Él reinó 41 años, o sea, Asa tuvo una influencia sobre una generación. Y es importante cuando alguien se pone por las generaciones, porque cuando está en esa función del propósito eterno va a afectar generaciones. No es lo mismo, hermano, afectar a un vecinito, a una tía, que afectar a una generación. Mire lo que empieza a pasar acá. Se empieza a desgranar esta situación. Privó a su madre. Asa privó a su mamá, Maaca, de ser reina madre. ¿Qué tiene que ver con ser reina madre? La sacó del gobierno. La sacó el gobierno. Pero el punto es por qué, hermano. Y vamos a hablar del matriarcado. Esto es matriarcado. Y de cómo los matriarcados, hermanos, condicionan nuestra vida para que lleguemos a procesos gubernamentales. Por eso que el Señor en este tiempo está haciendo salir a la iglesia de todo juicio pendiente con sus mamás, con los matriarcados, con los temas de la casa. Está pasando exactamente lo mismo. Mire lo que pasa acá. A ver. ¿Cuál era el ídolo? El ídolo, hermano, aquí está escondido en el nombre. Maca. Maca significa terror. Dentro de la traducción también puede ser maestra del terror. Depresión, tristeza. Y es lo que trae esa formación, pastora. Porque una formación donde los hijos son formados con el régimen del terror, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el fruto? ¿Perdón? Los chicos funcionan por miedo. Y en este tiempo, hermano, el Señor tiene que hablarnos muy fuerte. Porque nuestras maternidades puede que estén marcados con una mezcla de piedad y una mezcla de terror. Y en este tiempo donde el Señor está por gracia haciendo llegar a personas a alta edad, ¿no le llama la atención que el COVID se está llevando a todos los viejitos? Pero esas personas que se están llevando, hermanos, no es casualidad. Es porque están bajo un régimen espiritual. Eso a los hijos de Dios no les va a pasar. O a los que son llamados para este tiempo, porque usted me va a decir, pero pastor, si se han muerto pastores con COVID. Sí, es verdad. Es verdad. Pero estaban bajo un gobierno. Estaban bajo un gobierno espiritual que hizo conexión con COVID. Sí. Aquí está pasando algo, hermanos. Y es que esta Maca es una persona que perpetuó su gobierno, porque aquí está hablando de la mamá, pero la mamá de Asa no era Maca. Si usted lee, se le llama madre, pero es abuela. Es una abuela que perpetuó su gobierno.
Una abuela que no deja que los hijos salgan de la casa para casarse, sino que los quiere tener pegaditos, pegaditos, pegaditos. Y esa influencia espiritual hace que los hijos no puedan transicionar porque están pegados a una forma y a un gobierno que puede que sea total o parcial, pero que genera en los hijos una tranca en el proceso de transición. Dese cuenta solamente de algo. Si usted mira, por ejemplo, ¿cierto? Reina Madre, ¿cierto? Habla de una persona, habla de un carácter fuerte. Si vamos a la traducción, es un carácter fuerte. Y habla de un señorío, porque cuando habla de Reina Madre es un señorío lo que está trazando. Y si usted empieza a mirar las genealogías, el papá de Maca, ¿cierto? Perdón, el papá de Asa, ¿cierto? Que se llamaba Abiam, era hijo de esta Maca. Y el traspaso que hizo esta mujer sobre su hijo hace que su hijo se le llame Abiam, que significa nacido del mar. ¿Qué entiende usted por alguien nacido del mar? Vive en conflictos profundos. Nacido del mar o padre del mar, es que su paternidad está metida en lugares abismales. Son personas por eso que son tristes, por eso que pasan en bajones, por eso que pasan en depresiones, porque la forma que se usó para formar, ¿cierto?, fue la incorrecta y hace que los hijos se queden pegados en esas estaciones. Esas formas que en vez de ser formaciones son hechicerías, porque no se conforma a la voluntad de Dios, sino que no permiten que los hijos se vayan criando en el amor del Señor y vayan conociendo el amor de Dios para poder avanzar en sus procesos. Y dígame, ¿cuánto de esto en las maternidades no está presente? El régimen del terror, del maltrato o del mandato. No, tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo de esta manera. Y vamos marcando en los cabros, ¿cierto? Nosotros pensamos que algo de Dios, pero de Dios no tiene nada. Cuando llega el momento de la verdad, los chicos dan cuenta de la formación finalmente. Y el Señor empieza a hablarnos acerca de esto. Mira lo que hace este Asa. Porque ahí es donde puso los ojos Asa, ese es el punto, donde los puso. Él hizo la obra, o fijó sus ojos en David. Sí, verdad. Él fijó sus ojos. Dijo, Dios, a esto no me sirve, dijo Asa. Esta señora no me sirve. La voy a honrar. Porque de esa manera tú te zafas del juicio. ¿Verdad? Pero tú te das cuenta cuando el consejo materno te sirve o no te sirve. Tú te das cuenta cuando te aplasta o no te aplasta. Y a veces tenemos hijas, hasta el día de hoy, con edades pegadas a sus madres. Pegadas al... Y entiéndase bien, yo no estoy diciendo que sea malo pegarse a una mamita. Si la mamita merece honra. Pero estoy hablando pegadas al sistema. Pegadas a ese sistema corrupto que se corrompió. Entonces, si miramos esta situación, vemos a Asa que pega su mirada y pone su mirada en David. ¿Y qué hace con David? Es muy interesante, hermano. Mire lo que dice. Vamos al verso 13. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre. Lo deshizo. Hermano, salió del ídolo. Pudo darse cuenta que la mamita no era tan casta como se veía. Tenía sus cosas feas escondidas entre medio de las cosas. ¿Cómo lo deshace? Es hermoso, hermano. Lo quemó. Fuego de Dios. Espíritu de Dios. El fuego de Dios. ¿Y en qué parte lo quemó, hermano? Este lugar le va a hacer mucho sentido a usted. Junto al torrente de Cedrón. ¿Se acuerda del torrente de Cedrón? La puerta del Getsemaní es el torrente de Cedrón. Es donde caía el exceso de sangre del sacrificio. Sí. Por lo tanto, significaba tiempos de sufrimiento.
tiempos de dolor, pero en esos tiempos de dolor y de sufrimiento poniendo los ojos en el Padre. Amén. O sea, no son sufrimientos sin sentido, Amén. pero son ese proceso de purificación para que al tercer día se pueda ver la Se resurrección. puede ver la resurrección del Señor. ¿Se da cuenta? Asa hace exactamente eso. Seguimos. Este quemar, hermano, es muy lindo el término que usa, porque no usa el término de una raíz que significa fuego, sino que la raíz que usa para decir quemó es saraf. Uy, espectacular, y este tema me vuelve loco. ¿Sabe por qué? Porque saraf viene de la palabra serafín, o sea, el tipo se posicionó espiritualmente. Se posicionó espiritualmente. La única manera, hermanos, de hacerle frente a una serpiente es con fuego. Entonces este tipo se posiciona espiritualmente. A esa posición hay dos tipos dentro de la angeología. Es el querubín y el serafín. El querubín es el buey, ¿cierto? El niño alado, que tiene que ver con la inocencia de un cabro chico. Pero el saraf es una persona que arde en fuego, que arde de la presencia de Dios, que busca la presencia y en medio de esa presencia invoca el nombre del Señor y trae la presencia a la casa. Eso es un saraf. Por lo tanto, cuando dice que no, simplemente no, fueron procesos difíciles, pero que los llevó a buscar a Dios. Asa buscó a Dios de todo su corazón. Amén. Y este es un tiempo de buscar al Señor. Amén. Es muy lindo esto, ¿sabe por qué? Porque nos habla de la transición. Otra vez la transición. ¿Se acuerda con Juan el Bautista? Yo le bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. El aventador está en su mano. O sea, hermano, una obra gloriosa que es la de Cristo. Estamos entrando en un procedimiento de Dios que es fuertísimo, que es hermoso y que es de mucha gloria, pero también de mucho padecimiento. Amén, seguimos. Entonces, el saraf, ¿cierto? En medio de esa aflicción, y entiéndalo, en medio de la aflicción se prende el fuego. En medio, el fuego no se prende si no hay aflicción. Tiene que venir aflicción. La aflicción, hermanos, es el fósforo que empieza a prender el hombre interior para que el alma empiece a quemarse, empiece a abrirse el cántaro y de esa manera el fuego de Dios y el Espíritu de Dios tenga el contacto con la gloria de Dios. Amén. Estábamos con los chiquillos el otro día haciendo una fogata y estaba pegado con esta cosa yo del fuego, el fuego, y justamente estábamos quemando espino. Espino, hermano, no carbón de espino, espino. Y el espino estaba sequito. Y me acordé de la visión de Moisés, porque yo nunca he visto, pero me llamó tanto la atención que el espino se quemaba y el mayor color que tomaba era azul. Entonces yo le dije al chiquillo, mira qué interesante la combustión que genera esto, es muy azul. No es amarilla, no es media, azul. Y ¿sabes qué? El color de la Shekinah de Dios en el lugar santísimo es azulina. Y es la máxima, ¿cómo se llama eso? Cuando algo se quema. Combustión. Es la máxima combustión al que llega un elemento. Lo encontré maravilloso. En este tiempo el Señor quiere hacernos visualizar su fuego. Y ojo, porque el fuego puede estar en distintas fases. Si está en el lugar santo, va a ser un fuego más amarillo. Si está en el lugar santísimo, va a ser un fuego azul, ¿cierto? Pero va a ser una manifestación mayor del Señor. En esta visión, te vuelvo al pasaje que estábamos viendo. En esta visión se ve Zacarías. Se encuentra con la menorá, se encuentra con el fuego sobre sí. ¿Se da cuenta? Sigamos con Asa, que es muy interesante. El Señor en este tiempo quiere sacar a su casa de la maestría, hermano. Verso 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová. Asa salió del proceso maternal. El corazón. Porque el proceso maternal va a tratar el corazón. El proceso maternal no trata la mente, trata el corazón. Amén. Y aquí viene una parte que es muy interesante. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado. Y lo que él dedicó, está hablando de David. Dedicó el oro, la
la plata y las piedras preciosas, las alhajas. ¿Por qué? Porque la construcción del Señor, cuando tú sales de un procedimiento de maternidad, se empieza a abrir tu proyección hacia la gloria y hacia la edificación. La paternidad trae edificación. Tú no puedes edificar si estás en esta otra estación. Lo hemos dicho, la parte profética solo te hace ver el diseño, pero no te pone la bala en el chuzo, solamente el diseño. Y vas a poder ver cómo va a quedar la obra al final. Hoy es cuando la mamá se imagina, oye, si esta casa va a quedar preciosa, pero tú la ves, no trabaja un día nadie. ¿Por qué? Porque es la mamá. ¿Entiendes? El hombre, el que le pone con todo, ¿cierto? Le hace la pega y le cumple el sueño. Mira, aquí está tu pega, aquí está, qué sé yo, aquí está tu patio, tu cobertizo, lo que tú tienes, porque las funciones son distintas. Seguimos avanzando. Vamos a otro pasaje que le va a gustar mucho, hermano. Ahora sí que vamos al Crónicas. Crónicas 14. Crónicas 14. Segunda de Crónicas 14. 14:1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Verso 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos. Asa hizo lo bueno y lo recto. Y volvemos a repetir lo mismo. Verso 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Aserá. Verso 4. Y mandó a Judá. Judá, ¿qué los mandó? Que buscasen a Jehová. Que la casa, que la tribu buscase al Señor. No, esta oración rasca, hermano, que uno hace de noche. Señor, ayúdame. ¿Ha visto esas oraciones? Buscar al Señor. La aflicción te hace buscar. La aflicción te hace buscar de otra manera. Y dice que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, llevar a la casa de la paternidad, volver a focalizar la paternidad, volver a focalizar la vida, el tiempo apostólico de la paternidad, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Porque el buscar a Dios, hermano, y aquí entramos a lo que estamos hablando, no es con ejército. No es con ejército, es con su espíritu. Buscar al Señor, buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Si necesitas respuestas, buscar a Dios, preguntarle al Señor. Verso 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Verso 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado. Fíjese que la obra es un fruto de la búsqueda. Amén. No es que hagamos esto porque tengo miedo. No es que hagamos esto, es porque buscaron al Señor. Amén. La obra es fruto de la búsqueda. Amén. Por favor, hermano, blasfemamos cuando decimos las cosas debieran hacerse así. ¿De qué búsqueda estamos hablando? Si no nos gastamos ni 15 minutos orando al Señor, pidiéndole por su iglesia, ¿verdad? Por la esposa del Señor. Amén. Luego dice: hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Amén. Edificaron pues y fueron prosperados, porque cada vez que buscas al Señor, busca su orientación, Él te la va a dar. Y vas a ser prosperado en aquello. Pregúntate por qué fracasas. Preguntémonos por qué fracasamos. ¿Por qué lo que hago no tiene fruto? ¿Por qué no buscas? ¿Verdad? Verso 8. Tuvo también Asa ejército. No es con ejército. Pero mira lo que pasa aquí. Que traía escudos y lanzas. Y este tipo era muy sabio. Sabía con quién se metía. Dice que traía escudos y lanzas. Su ejército, escudo y lanza. De Judá, 300.000. ¿A quién incluyó?
¿A Benjamín? ¿Dónde estaba Benjamín? En el oeste. Al otro lado. Se aseguró, hermano, tipo profético. Se aseguró. Si yo tomo a Judá, que es la alabanza, y tomo a Benjamín, que es el gobierno, ganamos. Se aseguró porque buscó al Señor. Y el Señor, cuando lo busca, te da la estrategia. Amén. Esta parte es súper linda, hermano. Mira lo que dice. De Benjamín, 280.000 que traían escudos. Y estos eran capos porque estos entesaban arcos. Todos hombres diestros. Y salió contra ellos, no es con ejército. No es con ejército. Sera, que significa el amanecer. Sera significa el amanecer. Pregunta, ¿quién estaba al amanecer en su ejército? Judá. Pero estos tipos vienen con Sera, otro amanecer. Son como los del oriente. Son como los del oriente. Y este Sera era etíope. Etíope, hermano, yo le voy a decir de esta manera esto. Los etíopes eran descendientes de Cus. Y Cus significa negro. O sea, vinieron contra ellos los del amanecer negro. Dime cuánto conoce usted, hermano, que no sean así de estos de Sera el etíope. Le amanece negro. Andan con la nube todo el día. Y cuando se zafan de la nube, se ponen otra vez. Se vuelve a reactivar. Se vuelven. Hermano, esto es muy interesante porque mira, con un ejército de 1.000.000 de hombres, 1.000.000 contra 580. La mitad. Mira qué lindo. ¿Tú crees que él puso su fuerza en su ejército? No. Mira qué lindo cómo lo describe. Dice, 1.000.000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Hermanos, aquí esta parte es muy fuerte porque cuando nosotros entramos en este proceso de Dios, en esta guerra, para que nos amanezca el sol de justicia, ¿ya? Porque esta guerra lo que está hablando es qué sol te alumbra al amanecer. Eso es lo que está diciendo acá. Y Maresa viene de una base que significa tomar cabeza. ¿Qué amanecer toma cabeza en tu vida? ¿El negro? ¿El de tinieblas? ¿O el sol de justicia? ¿O el de Judá? ¿Qué sol te amanece en la mañana? ¿Amaneces sonriendo? ¿O amaneces así? ¿Cómo amaneces? ¿Cuál es tu amanecer? Y dice, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Clamó Asa. Clamó. A ver, ¿cuál es la diferencia entre clamor, oración, intercesión? ¿Cuál será la diferencia aquí? El clamor es un sonido del espíritu. Es un sonido audible que sale desde las entrañas. El paralelo que tiene es como cuando un bebé de brazo tiene hambre Sí. y quiere la leche. Ese nivel de grito, por decirlo, es el clamor, es una invocación con todo el ser al Señor. De adentro. Es de adentro. De adentro. El clamor quebra todas nuestras estructuras, hermano. Porque el clamor es directamente del Espíritu. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, ¡oh Jehová! Mira la oración, hermano. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Amén. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, Amén. porque en ti nos apoyamos. Amén. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre, no prevalezca la tiniebla en mi amanecer. Amén. Oh, y Jehová deshizo a los negros. Delante de Asa y delante de Judá, delante de la alabanza. Sí. Y huyeron los negros. Es que es interesante porque Dios me excusa en negro. Todo es negro.
Verso 13, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y hay una persecución terrible. Mira lo que pasa al final de esto. Capítulo 5, verso 1. No es con ejército, sino es con mi espíritu. No es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Aparece un profeta. Termina la matanza, aparece un profeta. 15:1. Vino el Espíritu de Dios, aleluya, sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, óyeme, óyeme desde el amanecer, óyeme desde el amanecer, óyeme hasta el atardecer. Amén. Adéntrate en mi propósito. Amén. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdad, y empieza a hacer todo un desglose, pero esa es la sentencia. Con espíritu, hermanos, en este tiempo, no es con ejército. El Señor va a tratar con nuestras fuerzas, hermano. Él va a tratar con nuestras fuerzas. Y digo nuestras porque en esto entramos todos los que somos llamados. Y Él va a empezar a poner las cosas en el lugar que corresponde. La iglesia, hermanos, debe romper matriz. La iglesia debe salir del proceso de maternidad, porque eso va a conllevar a que su profecía sea más pura. Salir del proceso de maternidad va a involucrar que la profecía que se suelte no sea una profecía mezclada con hechicería, con una formación que no es correcta. Termino diciendo esto. Cuando Juan el Bautista es consultado acerca de Jesús, Juan el Bautista dice que él es el amigo del esposo y que él es una antorcha que alumbraba por un tiempo, ¿cierto? Juan el Bautista representa como esta área de maternidad. Dice: yo fui llamado para que la gente tuviera gozo por un tiempo, pero yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se alegra cuando oye al esposo. Hermano, el esposo está a las puertas. Pero ¿qué pasó con Juan? No transicionó. Ojo, un detalle muy importante. Asa significa sanidad. El proceso de salir de la matriz es un proceso de sanidad. Asa quemó a los ídolos de su madre y se sanó. Juan el Bautista no transicionó. Se esperaba que sus discípulos se fueran en pos de Cristo, y él también. En esta batalla que acabamos de describir, lo que está en juego es qué toma cabeza. Y lo que tomó cabeza y fue la gloria del Señor, porque Asa se puso bajo la cobertura de Dios. ¿Qué le pasó a Juan? Juan no transicionó, y como no tomó cabeza, perdió la cabeza. Él era el amigo del esposo. El Señor es tan justo. ¿Por qué estamos terminando de esta manera? Porque la pastora decía que el eclipse que viene el 14 de diciembre, lo que más toca es Patagonia, es el desierto. Es lo que más toca. Entiendo que es una hora. Es lejos el lugar donde más se va a ver. Por lo tanto, va a ser el lugar en el tiempo más afectado. El desierto. Llévalo a un terreno espiritual. ¿Qué pasa con Juan? La Escritura dice que sus discípulos tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron. Cuando Jesús supo esto, tomó sus maletas
¿Y a dónde se fue? Al desierto. Porque Jesús nunca violó una transición. Siempre se ajustó a los procesos de justicia. Y Él se va al desierto a tomar la posta de Juan. Jesús esperó hasta el último momento. ¿Y usted sabe lo que pasó en ese desierto? En esta transición que es el candelabro hermoso hacia los panes de la proposición, lo que Jesús hace con sus discípulos, los lleva al desierto para que sean alumbrados y los hace alimentar a 5,000 con pan y con peces. Jesús toma a sus discípulos y los hace transicionar. Hermano, no se quede atrás. No nos quedemos atrás. El Señor está llevando a su casa a la casa. Y el esposo está aquí. Les bendecimos. Queremos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, inunde el corazón y el espíritu. Ven a quitar todo velo, Señor. Ven a quitar todo velo, Señor, que esté operando, Señor. Ven y trae tu gloria. Ven con tu fuego, Señor. Ven con tu amor. Ven con tu gracia, Señor. Ven con toda aclamación, Señor, espiritual sobre nuestras vidas, Señor, para que entremos en este tiempo y seamos participantes de tu gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Ven a quitar, Señor. Ven a traer, Padre Santo. Ven a permitir, Señor, que las generaciones lleguen al arrepentimiento. Los procesos maternales que no han sido sanados, Señor. Las madres que todavía piensan que a lo mejor lo hicieron tan bien, Señor. Y a nosotros como padres también ayúdanos, Señor, a entender las cosas que no hacemos bien. Señor, llévanos y guíanos al arrepentimiento en este tiempo, Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo a soltar las generaciones, Señor, a soltarlas y a ponerlas a tus pies, Señor. A ponerlas a tus pies para que ellos, Señor, cobren, Señor, el camino. Y cobren, Señor, el tiempo tuyo, Señor. Y cobren, Señor, en tu propósito todas las cosas que fueron prometidas para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ven, Señor, a establecer, Señor, tu presencia, Señor, sobre las casas. Ven, Señor, a establecer tu presencia, Padre Santo. Ven a abrir, Señor, aquellos lugares oscuros que todavía no se abren, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos llegar al tiempo, Señor, de la transición de la mejor manera, Padre. Gracias te damos por aquellas personas que pudieron bautizarse, Señor, y cerrar procesos en su vida, Señor, para abrir procesos nuevos en ti, Señor, y establecerse, Señor, en la gloria de Cristo. Señor, aquellos que todavía necesitan ser bautizados, Señor, en Salim, en Inom, Señor, junto a Juan, Señor, que puedan ser bautizados y puedan venir, Señor, a sanar, Señor, sus procesos, Señor, los procesos que no han sido sanados en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, trae, Señor, convicción. Trae convicción al corazón, Señor, para que podamos llegar al tiempo tuyo, Señor, como una casa espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a nuestros hijos. Bendice, Señor, a los frutos de nuestros vientres, que son tu vientre, Señor. Y establece, Señor, tus generaciones en el tiempo propicio para la manifestación gloriosa de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.